En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, Ale, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy ya estamos a día fin del mes. Hoy vamos rápido. Bendito sea Dios. Si aún no vienen las tribulaciones, esperemos que no vengan. Pero bueno, que sea la voluntad de Dios. Pero antes de ir ahí al Evangelio, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz. Y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, los oídos, la lengua, el corazón, y no solo la palabra, todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día de hoy, miércoles. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Segundo Samuel del 2 al 24. En aquellos días el rey David ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él: vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, a hacer el censo de la población para que yo sepa cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para el servicio militar, y en Judá 500,000. Pero después de haber hecho el censo del pueblo, a David le remordió la conciencia y dijo al Señor: he cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo, por ha hecho una locura. Antes que David se levantara por la mañana, el profeta Gad, evidentemente de David, recibió la palabra del Señor: vete a decir a David, así dice el Señor, te propongo 3 castigos, elige uno, yo lo ejecutaré. Gad se presentó a David y le notificó: ¿qué castigo escoges? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses huyendo perseguido por tu enemigo, o 3 días de peste en tu territorio. Que le respondo al Señor: ¿qué me ha enviado? David contestó: estoy en un gran apuro, mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó entonces la peste a Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Beerseba. Murieron 70,000 hombres del pueblo. El ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. Entonces David, al ver el ángel que estaba hiriendo a la población, dijo al Señor: soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. El Señor se arrepintió del castigo y dijo al ángel que estaba asolando a la población: basta, detén tu mano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 32 responsorial. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no la alcanzará. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada:
¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermana de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No puedo hacer allí ningún milagro, solo curo a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorrió a los pueblos de alrededor enseñando. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Ay, de estos dos. A todos nosotros. ¿Tienes una botella de agua ahí? Sí. ¿Qué aprendemos? Perdona, Señor. Perdón, pido. El Salmo habla del pecado, de perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Es cuando uno le pide a Dios de todo corazón que todo lo que traemos cargando, pues como aquí dice, que lo sepulte. O sea que para sentirnos liberados siempre hay que pedir perdón. Y es que se me cierra la garganta. Pedimos perdón por todo ello, pero pedir perdón. El rey David empieza la escritura con el rey David. ¿Qué hizo el rey David? Ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él, vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, a hacer el censo de la población, para que yo sepa cuánta gente tengo. A ver. Que le quería meter como para ser militarizado. Sí. Manda a hacer un censo, ¿no? Uh-huh. Pero Moisés también ya había hecho un censo. Josué también había hecho un censo. Entonces, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado? Porque se arrepintió. ¿En él? ¿O no? ¿En qué? Está en el pecado, pero ¿en de qué? Que si ya le habían hecho el censo, ¿por qué lo vas a hacer otra vez? ¿O no? No, cuando Moisés y Josué checaban ver cuánto era la gente que tenían jóvenes y todo. Pero aquí hay algo con David. De que los creían nada más de él. Como dijo ahí. Dijo, ¿cuánta gente tengo? A ver cuánta gente yo tengo. Y toda la gente es de Dios. El problema no era el censo. El problema era ¿para qué querías hacer el censo? Lo quería demostrar para qué. Para su beneficio. Conveniencia. Conveniencia, para que la gente lo admirara, le tuviera miedo con un ejército enorme. Lo mismo que es ahorita Israel. Israel ahorita no ha cambiado nada. Israel sigue siendo el prepotente, el creerse el mejor del mundo. Y eso es soberbia. Y la soberbia es pecado. Y Dios no va con el pecado. David se dio cuenta, otra vez la volvió a regar. Ya había adulterado. Y lo que le había pasado con la familia. Y ahora se da cuenta y se arrepiente. Y se arrepiente a tiempo y pide perdón a Dios. Así en la vida, en la actualidad, hay muchas iglesias, con todo respeto, especialmente protestantes, que ellos checan la cantidad de personas que tienen. Todo el tiempo están checando cuántos se bautizaron, cuántas personas entraron, por qué, pero ¿para qué? Porque quieren saber si están creciendo en la palabra de Dios. No, porque quieren ver cuánto dinero puede entrar más. O para que la gente diga, a ir a la iglesia esa está bendecida, está teniendo. A Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta nada de eso. Nadie, todos las que tenemos en la vida, lo que tú tengas en la vida, casas, riquezas, todo lo que hagas en tu vida, no es porque tú seas inteligente, es porque Dios te lo ha dado. Y a veces le quitamos el honor a Dios por dárnoslo a nosotros. A veces andamos
poniendo casa, pidiéndole a Dios aumento de sueldo para hacer las casas lo mejor que se pueda ver, de manera que la gente me admire. Pero cuando Dios la ocupa, que te mandan un rosario o algo para que abras las puertas a la Virgen, cierras la puerta. Para Dios le cierras la puerta, pero sí somos buenos para pedirle y exigirle. ¿Para qué? Para la soberbia, no es así. Es un pecado, pero lo bueno de Dios es que nos perdona. Está hablando del Salmo 32, lo escribió exactamente David cuando era perseguido por su hijo Absalón, por el error que había cometido, cuando cometió el pecado de adulterio, de todo el pecado que había cometido. Él pensaba que nunca se iban a dar cuenta, sin saber que Dios lo ve todo. Pero se arrepintió, esa es la ventaja. Y cuando tú te arrepientes, descansas. Todos traemos pecados en la vida, no hay ninguno. El Papa, los obispos. El Papa tiene un sacerdote que lo confiesa cada semana. Los sacerdotes tienen sacerdotes que los confiesan a ellos, y así sucesivamente. Nosotros tenemos que ir mínimo una vez por mes a confesarnos. ¿Por qué? Porque estamos bien sucios del corazón. Necesitamos la limpieza, la misericordia de Dios. Necesitamos limpiar ese pecado, pero desgraciadamente sucede lo que pasa en el Evangelio. ¿Qué pasó en el Evangelio? Dice, en aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto le resultaba escandaloso. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Dios sabe que la única manera de regresar al cielo es estar limpio de todo pecado y toda perturbación. Por eso la Santa Misa es la purificación del alma. Ahí hacemos los 7 sacramentos de Cristo, lo vimos la semana pasada. Por eso hay agua bendita alrededor. ¿Para qué? Para que renueves el bautismo. El bautismo te incorpora al cuerpo bendito de Dios. Por eso cuando vas entrando a la iglesia está el agua y hay una sala, tomas el agua bendita, todavía estás fuera del cuerpo de Cristo, pero cuando te pones el agua bendita te abren las otras puertas y entras al cuerpo de Jesús, porque ya renovaste tu bautismo. Pero para permanecer ahí adentro de la iglesia de Cristo, que de Cristo es su cuerpo, necesitamos limpiar nuestra alma. Por eso empezamos con yo confieso, pedamos perdón, el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque vamos a recibir el sacramento del amor, el milagro más grande que Dios ha hecho, el dejar su cuerpo y su sangre. ¿Para qué? Para que estemos libres de pecado. Pero antes de ahí tenemos que hacer el sacramento de confirmación, el de reconocer que yo creo en Dios. Por eso decimos yo creo en Dios Todopoderoso, el credo. Y después, antes de recibir el cuerpo de Cristo, pues recibimos primero la oración que Dios nos enseñó, el Padre Nuestro, que son las 7 peticiones que le debemos hacer al Padre. Y al final que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, Jesús nos dejó su cuerpo y su sangre, diciendo, coman y beban todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomando el cuerpo, le dio gracias a Dios, lo bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomar y comer todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después, acabada la cena, tomó el cáliz y le dio gracias a Dios, lo pasó a sus discípulos y le dijo, tomar y beber todo de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Por eso, la única manera de limpiar nuestra alma es con la sangre de Cristo, el Cordero. Cuando el rey David se arrepintió de su pecado, no quedó ahí, porque los protestantes
enseñan, mira, aquí le pidió perdón a Dios por sus pecados, sí, está en oración, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, pero la ley decía que te tenías que levantar de tu lugar y tenías que llevar un cordero y ofrecerlo en el templo para el perdón de los pecados. Pero antes de ofrecerlo tú tenías que hablar con el sacerdote para decirle en qué tú habías pecado. Después mataban el cordero y con la sangre del cordero la rociaban y tú quedabas limpio de pecado. Era la ofrenda, tenías que ofrecer algo para el perdón de tus pecados. En la actualidad es exactamente lo mismo. Jesús tomó el pan, tomó el vino y dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. ¿Para qué? Para que tú tengas algo que entregar, porque Él sabía que tú ibas a pecar. Ahorita vas a salir de aquí y vas a empezar a pecar otra vez. Y vamos a pecar todos los días, por eso la misa es diaria. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos. Si todos fuéramos a la misa diaria, fuéramos unos santos, porque todos los días estamos pidiendo perdón, porque todos los días la sangre de Cristo nos limpia. El hermano protestante piensa equivocadamente, Jesús nos compró en la cruz y pagó nuestros pecados. Sí, sí, nos compró y pagó los pecados, pero seguimos pecando. Por eso las escrituras dicen en 1 Juan capítulo 1 versículo 8, Jesús nos limpia con su sangre. Limpia, presente, no pasado. No dice nos limpió, nos limpia. ¿Por qué? Por eso dice más adelante, pero tienes que confesar tu pecado. ¿Dónde? ¿Con Dios en el cuarto? No, tiene que ser con el sacerdote. Es que yo no me confieso con un hombre como yo. No, es que el sacerdote no te perdona. Jesús cuando mandó la orden al sacerdote le dijo, vayan y perdonen los pecados, pero antes de ir ahí, sopló, reciban. ¿A quién? Al que va a perdonar los pecados, el Espíritu Santo. Por eso también advierte la blasfemia contra el Espíritu Santo no se da perdonada ni aquí, ni en el otro, ni en el otro lado, en el cielo. Y los hermanos protestantes blasfeman contra Dios, contra su cuerpo. Por eso el Evangelio habla de ¿qué? De que en su propia casa los mismos hermanos de Cristo que se dicen ser cristianos lo desprecian, no creen en Él. No creen en su cuerpo es la iglesia y viven hablando peste de la iglesia. Cuando tú entras a la iglesia ves a la Virgen María y ellos detestan ver a la Virgen María ahí. ¿Por qué? Porque dice Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. La misma gente de la misma iglesia católica desprecia. Y dentro de la iglesia hay muchos que ni siquiera saben qué son los sacramentos. Despreciamos las gracias de Dios. Pero el día que estemos en el purgatorio, que tampoco los hermanos protestantes creen, ese día llorarán por asistir a una misa, por confesar sus pecados, por ir a perdón de rodillas, por comer el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que había muchas gracias aquí en la tierra para salvar nuestra alma, pero fuimos como el pueblo de Nazaret. En vez de creer, ni un milagro se hizo ahí. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Pues que Dios tenga misericordia de Dios, que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y con el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Que el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y el diablo quería que nos cerraran la garganta. Pero no, el diablo es terco, pero nosotros somos más tercos que él. Teníamos que hablar de lo que Dios nos había puesto en el corazón. Y lo que pone en el corazón es exactamente eso. Limpia tu corazón. Saca toda esa suciedad que hay. Y la única manera es ir. Primeramente hacer lo que el rey David hizo. Un examen de conciencia y después arrepentirse. Y después acudir a la presencia de Dios. Por eso dejó los sacerdotes. Todo en la iglesia se cobra. Si usted quiere una quinceañera, le van a cobrar. Si se va a casar por la iglesia, le van a cobrar. Si va a bautizar a un niño, le van a cobrar. Y la gente paga. Y el sacramento de la confesión es gratis. Limpia tu alma y te lleva al cielo. Y ahí nadie quiere ir. Cosas de la vida. Pero hoy Dios nos hace un llamado. En la vida
usted ponga a saber cuántas oraciones hay para la salvación de nuestra alma. La Iglesia de Cristo es un buffet de oraciones. Busque la más adecuada, no desperdicie el tiempo, ore todos los días por el alma de su hijo, de sus padres, de sus hermanos, de su esposo, por usted mismo, para que el día de mañana que vaya a la presencia de Dios, pues usted vaya lo más limpio y más presentable que se pueda. Si no, créalo, de mí se va a acordar. Y en su oído van a retumbar las palabras que el sacerdote hace. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y que nos lleve a la vida eterna. Y el pueblo de Dios gritará, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.